Hola, buenos días, tardes o noches a quien sea que esté viendo este video. Me presento, yo soy Valjim. El día de hoy les traigo un video acerca de un tema que me parece bastante interesante. Es acerca de algo aterrador, algo espeluznante. Hablo del tema de la brujería. Pero, ¿qué es la brujería? La brujería son las prácticas mágicas que se le atribuyen a las brujas y a los brujos. En estas prácticas se pueden incluir desde hechizos, rituales, poderes sobrenaturales o pactos con entidades demoníacas. Para este video me he encargado de recopilar diferentes historias en las cuales se ve el tema de la brujería, así que empecemos de una vez. Historia 1. La separación. No me podía concentrar en nada. Sentí una fatiga más allá del cansancio físico, que no puedo explicar. Me sentía bastante extraña. Pasaron los meses y terminé una relación de años. Al hacerme una lectura de cartas, me dijeron que un exnovio me había hecho un trabajo de separación. Me explicaron el cómo fue hecho, y aún así estaba algo incrédula, así que fui a consultar con otra persona. Me comentó lo mismo, me dijo que esta persona me había hecho un trabajo del tipo amarre. Me explicó que fue hecho con fluidos corporales y que había sido enterrado en algún cerro, con fotografías mías. Hace poco, una persona diferente me dijo lo mismo. Como tal, ese exnovio no consiguió su objetivo, que era que regresara con él, pero sí consiguió que los problemas que ya estaban en mi relación se hicieran más presentes y que por consiguiente esa relación terminase. Historia 2. La envidia. Había ocasiones en las que mi esposo me decía que en un tramo de su trabajo a la casa se quedaba dormido o que de la nada ya no se acordaba de cómo llegar a la casa. En varias ocasiones estuvo a punto de chocar en la camioneta de donde trabajaba. Una vez le hizo una limpia con un huevo y en el vaso hizo una aparición la Santa Muerte. Y se veía un accidente que tendría en el camino. Esto se lo dije a mi suegra, a lo que ella nos llevó con una mujer, para que nos leyeran nuestras cartas. Ahí la señora nos dijo quién era la persona que nos había hecho el trabajo y de quién nos teníamos que alejar. Que nos habían hecho dicho trabajo, que porque mi pareja y yo estábamos bien en la cuestión de la relación. Aquella mujer tenía coraje hacia nosotros, porque nuestra relación sí funcionaba y la de ella no. Mi esposo y yo habíamos empezado a pelear mucho, durábamos mucho tiempo sin hablarnos, pero muchas cosas cambiaron cuando tomamos la decisión de mudarnos a otro estado. Aún le sigo haciendo limpias a mi esposo, por cualquier cosa, pero afortunadamente estamos volviendo a ser la misma pareja de antes. Historia 3. Destinado a morir. Para empezar, quiero aclarar que esta historia no me sucedió a mí, le sucedió a un familiar. Este familiar de la nada empezó a enfermar, tenía una fiebre con alucinaciones, hablaba de cosas sin sentido, había días en los que estaba bien y otros en los que estaba muy mal. Su familia decidió llevarlo con un médico. Ese familiar sería operado, pero no hubo ninguna mejora, por lo que lo llevaron con una persona que se dedica a hacer limpias. Esta persona les dijo que tenía un fuerte trabajo de santería y que ya era muy tarde, que lo único que podían hacer era ayudar a que su alma no penara y que sí o sí iba a fallecer. Lamentablemente, al poco tiempo, este familiar murió. Historia 4. El desayuno. Me había separado de mi exnovio. Un día llegué a mi apartamento y todo olía a animal muerto. Por más que busqué el motivo de dicho olor, no encontré nada. Llamé a mi madre para decirle eso, a lo que ella me dijo que prendiera un incienso y que me pusiera a rezar. Al hacer esas dos cosas, el olor se fue. A los pocos minutos después, decidí ir a la tienda y compré unos huevos para cenar. Los preparé y después me fui a dormir. A la mañana siguiente, me levanté y me dispuse a desayunar lo mismo, pero al momento de quererlos usar todos los huevos, estaban así como en la foto. Un día antes había comido esos mismos huevos. Habría sido una coincidencia enorme que justo ayer comiera los únicos huevos buenos y que después de pasar una noche en mi casa amanecieran de esa manera. Terminé yendo a ver a una señora que se dedica a hacer limpias, y efectivamente, la señora me dijo el nombre completo de quien me quería dañar y que tenía una foto mía en el panteón.
Historia 5. El sapo. Esta historia empieza cuando empecé a trabajar en una oficina. Todo iba bien, pero de la nada, una compañera empezó a estar muy pegada a mí para todo. Esta compañera decía que era porque los hombres de ahí eran bien mañosos y solo buscaban una oportunidad para aprovecharse. Así estuvo durante un tiempo. Todo se empieza a desatar cuando un día el jefe nos pide un montón de trabajo porque se acercaba la fecha de un proyecto de mucha importancia y necesitaba que todos trabajáramos en dicho proyecto. Esa compañera vivía muy cerca de la oficina y ya le había tocado hacer esa clase de proyectos antes. Siempre las demás compañeras se iban a su casa para poder estar cerca del lugar de trabajo y así no tener que batallar en esos días del proyecto. Así que esa vez no fue la excepción, y ahí es cuando me doy cuenta de toda la verdad. Sucede que estábamos todas en el patio. La compañera tenía un perro, pero resulta que cuando ya nos íbamos a dormir, el perro se puso muy intenso. El animal se metió a un cuarto y tiró un objeto que estaba en una mesa. Aquel objeto era un frasco que contenía un sapo y una foto mía. Al principio pensé que se trataba de alguna clase de broma, hasta que vi el sapo. Otra compañera se acerca a ver y agarra el frasco que se había caído. Esta compañera, sorprendida y enojada, grita: ¿Otra vez? En ese momento, yo me espanté. La compañera que había hecho el trabajo de brujería no supo qué decir, a lo que otra compañera que estaba presente dijo que mejor nos fuéramos de la casa. A la mañana siguiente, todas nos fuimos de la casa. La dueña de la casa estaba enojada porque le habían arruinado el trabajo de brujería. Me enteré que esa compañera había tenido una relación amorosa con el jefe cuando éste estaba soltero. Pero estos terminaron su relación y él después conoció a su actual esposa y se casó. Pero esa compañera seguía insistiendo en que él volvería con ella. Esa compañera odiaba que contrataran a nuevas secretarias porque decía que le podían ganar al jefe. A mí me dio mucho miedo y cosa, por lo que significaba ese trabajo de brujería, ya que ese trabajo era para que me fuera mal a largo plazo. Al poco tiempo, presenté mi renuncia, pero el jefe no me la aceptó. Cuando el jefe me estuvo interrogando acerca del motivo de mi renuncia, le terminé diciendo toda la verdad. Le conté todo lo que pasó con la brujería. El jefe terminó muy enojado, por lo que prefirió liquidar a esa compañera, porque empezó a interrogar a mis demás compañeras, y ahí se supo que yo no era la única que había renunciado por ese motivo. También cabe recalcar que casi todas se enteraron que ella les hacía brujería de un modo u otro. Historia 6. Moretones. Mi esposo amanecía con moretones en el cuerpo, piernas o brazos, a lo que yo le pregunté el porqué de dichos moretones. Yo le decía que se podían deber a su trabajo, pero él me decía que no recordaba haberse golpeado con algo. Mi esposo solía tener pesadillas, veía sombras, sentía que lo seguían, el dinero no nos rendía, por más que él trabajara. En esos momentos yo estaba embarazada, por lo que mi esposo nunca me dijo nada de eso para no alterarme. Fue hasta que nació nuestro hijo, que también llegó a presentir el día en que iba a morir, cosa que no pasó, afortunadamente. Él decía que lo venían siguiendo desde que regresó de su trabajo y que escuchaba risas a su alrededor. Unos meses después tuvo un accidente. Lo atropellaron, casi fallece, pero no, solamente se rompió una pierna y las costillas del lado izquierdo. Esto pararía a partir del momento en que fuimos a su pueblo, ya que ahí lo limpiaron y le dijeron que lo tenían bien trabajado. Ahora él está bien, ya camina mucho mejor y va a trabajar con normalidad. Historia 7. Niñas malvadas. Cuando tenía alrededor de 10 años, iba a una primaria que estaba cerca de mi casa. En dicha escuela había un grupo de amigas con las que realmente nunca llegué a convivir bien, ya que yo les caía mal y ellas a mí, pero como siempre, ya saben, la hipocresía. En fin, empecé a sentirme muy mal. De la nada me empezaron a salir muchos granos en la cara y me dolía bastante el vientre. Yo pensaba que ese dolor se debía a que ya me iba a llegar la regla, porque a la mayoría de niñas en mi salón ya les estaba llegando. Entonces pensé que a mí igual me iba a empezar a bajar. Pensaba que era normal, pero los dolores eran insoportables. Había días en los que ni a la escuela podía ir, por esos dolores que no me permitían que yo me pudiera levantar. Mis papás tuvieron que llevarme al doctor. Entre los granos y dolores pensaron que era algo hormonal
y que hasta que me llegara la regla se me iba a pasar. Después empecé a bajar mucho de peso y no podía comer porque todo lo vomitaba. Ya hasta tenía anemia por lo mismo, pero mi abuela le dijo a mi mamá: a ella le están haciendo brujería. No es nada de doctores, algo le están haciendo. Entonces me llevaron con una bruja que desde que me vio le dijo a mi mamá: si te tardas más en traerla, se muere. La señora me puso muchas hierbas, me dio varios tés de hierbas y me dijo que siguiera con mi vida normal, como si nada hubiese pasado, que las personas que me lo habían hecho solas se iban a delatar. Entonces, a los pocos días, aquel grupo de amigas empezaron a sentirse igual que yo y hasta peor. Una de ellas ya no soportaba la culpa y me dijo que entre ellas 4 me habían hecho un muñeco vudú, que adentro tenía un mechón de cabello mío, y aquel muñeco estaba hecho con una playera mía que le había prestado a una de ellas y se me había olvidado pedir. Y me dio el muñeco que hasta tenía una foto mía. La foto de mi cara la habían sacado de la foto del grupo del año pasado. Esto fue demasiado turbio. Jamás pensé que fueran ellas, y menos unas niñas que tenían mi edad. Nunca pensé que pudieran hacer esa clase de cosas. Simplemente espeluznante. Historia 8. El anillo de la piedra azul. Estuve yendo a terapia durante un tiempo por motivos de haber terminado una relación en aquella época, pero aún sentía la necesidad de estar con mi ex. Él me había dado un anillo de compromiso con una piedra azul. En la última pelea que mi exnovio y yo tuvimos, él se burlaba de mí, me llamaba ardida y que no lo podía superar, que ya lo dejara ser feliz con su nueva novia, que era aquella con la que él me engañó y me dejó. Yo estaba tan molesta que aventé el anillo y le dije que nunca jamás lo volvería a amar. Él se puso como loco en ese instante y recogió el anillo, buscó la manera de dármelo y que me lo pusiera nuevamente, pero yo enojada le dije que no una y otra vez. Ahora que él tenía puesto el anillo en su mano, él era el que me buscaba. Simplemente a él le fue muy mal en ese tiempo y en lo que vino después. No sé si conocía el amor propio en ese momento, o no sé si tuvo algo que ver ese anillo, pero en el momento en que lo aventé, se fue todo el amor que sentía por él. Me sentía libre, me sentía en paz, lo que casi me llevó al borde de la locura de acabar hasta con mi existencia si no volvíamos a estar juntos. Historia 9. Los 15 años. Estaba en épocas cercanas a mis 15 años y meses antes me enfermé horrible. Se me habían paralizado los intestinos y era un dolor de estómago muy feo. Muchos creían que era el apéndice, pero no. Pasaron mis 15 años y pensé que ya me había curado, pero de repente empezó a oír voces. Al principio solo decían mi nombre. Después ya eran cosas más fuertes y feas, como «te vas a morir». Empecé a ver sombras y cada que me iba a dormir se me aparecía la muerte. Era aterrador, perdía la noción del tiempo y en muchas ocasiones me quise aventar a los autos, pero después no recordaba nada. Entonces a mi mamá se le hizo muy raro, por lo que me llevó con una señora. Y sí, resulta que un familiar quería que yo me fuera al más allá, porque quería darle en lo que más le dolía a mi mamá. Al final, la señora que me curó me hizo un buen de cosas, entre estos el barrerme con muchas hierbas y veladoras. Porque resulta que con lo que me habían embrujado había sido con un pozole, ya que el pozole es mi comida favorita, y con una ropa que me habían regalado en mis 15 años. Una vez que fui con la señora que me curó, dejé de oír las voces, de ver sombras y sentir miedo. Esto me pasó hace 4 años, y tuve demasiadas secuelas de dichos sucesos. Por ejemplo, me costó volver a comer, y el confiar en las personas. Quedé muy traumada, pero intento seguir con mi vida. Historia 10. Entierro. Esto le pasó a mi madre. Una tía de ella le hizo un entierro en un panteón con un sapo, a los pies de 3 personas enterradas. Por ello, mi madre no dormía, no comía casi. A lo mucho comió un café y 2 galletas en todo el día. Había un montón de moscas en su casa. En el cuarto donde ella dormía, el foco siempre estaba fundido. Ella veía personas en su cuarto que no la dejaban dormir. La llevamos al médico y nadie sabía qué era lo que tenía.
Después buscamos a personas que se especializaran en esto de la santería, pero lo que ella tenía era demasiado fuerte. Tuvimos que buscar a alguien que de verdad supiera de estas cosas. Un día, una conocida nos recomendó a una persona que era muy buena en eso. Llevé a mi mamá con el santero y este nos dijo que mi mamá no pasaría del 10 de mayo. Para eso, faltaban menos de 3 meses. Mi mamá cada día empeoraba más, bajó mucho de peso, se le empezó a caer el cabello, lloraba todo el tiempo. Esta persona que nos ayudó le hizo un buen de trabajos y nos dijo que él la sacaría de donde estaba. Él, sin preguntarnos nada, solo nos dijo en qué panteón estaba y en qué estado. Nosotras estábamos sorprendidas, porque él no sabía que nosotras habíamos vivido ahí durante un tiempo. Él fue hasta allá y grabó el momento en que sacó a mi madre de un frasco, en el que venía un sapo que tenía el hocico amarrado y estaba inflado, con ropa interior de mi mamá alrededor, cabellos, orina y tierra de panteón. El santero dijo que cuando ese sapo explotara, mi madre dejaría este mundo. El santero nos dijo quién fue la persona que había hecho esto, y nosotras no podíamos creerlo, ya que mi mamá ayudó mucho a esa señora. El santero nos preguntó que si queríamos regresarle todo lo que había hecho, pero le dijimos que no, ya que tiene 2 niñas, y no queríamos ser como ella. Hoy en día, esa señora la anda pasando muy mal. Nos enteramos que no tiene ni para comer, y que debe mucho dinero a mucha gente. De esta experiencia aprendimos que no se debe meter a cualquiera a tu casa, aunque sea tu familia. Todo fue por envidia, porque la gente siempre va a querer que te vaya bien, pero nunca mejor que a ellos. Bueno gente, de nuestra parte sería todo. Esperamos les haya gustado este video. Denle like, compártanlo, suscríbanse a este canal, síganos en todas nuestras redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción, porque todo eso nos ayudaría a crecer muchísimo. Si quieren una segunda parte, pueden dejar sus historias en los comentarios o enviarlas al correo que está en la descripción. Muchas gracias, hasta la próxima.